Buenas tardes, mi nombre es Aglaura Romero Mireles, mi facilitador es Neiber Nairobi Vázquez Valenzuela, mi grupo es M14C4G23-039, fecha 10 de diciembre 2021. Nuestra actividad integradora de este módulo 14 es la tabla periódica y sus aplicaciones. Pues bien, vamos a hablar de lo que son las familias de la tabla periódica. Los miembros de una misma familia o grupo en la tabla periódica, misma columna vertical, tienen propiedades similares. Las familias están etiquetadas en la parte superior de las columnas de una de estas dos maneras. El método más antiguo utiliza números romanos y letras, por ejemplo, 2A. Muchos químicos todavía prefieren utilizar este método. El nuevo método utiliza los números del 1 al 18. Cada familia reacciona de una manera diferente con el mundo exterior. Los metales se comportan de una manera diferente que los gases. Incluso hay diferentes tipos de metales. Algunos elementos no reaccionan, mientras que otros son muy reactivos y algunos son buenos conductores de electricidad. Todas las características de cada familia las veremos en otro punto más adelante. Mientras tanto, les mencionaré 9 de las principales familias. Metales alcalinos pertenecen al grupo 1A con un electrón de valencia. Los metales alcalinoterreos pertenecen a la familia 2A con 2 electrones de valencia. Metales de transición pertenecen a la familia del 3 al 12. Puede tener diferentes electrones de valencia, depende de su estado. Familia del boro o terreos. Pertenece a la familia 13, con 3 electrones de valencia. La familia del carbono o carbonoides pertenecen a la familia 14, con 4 electrones de valencia. La familia de nitrógeno o nitrogenoides pertenece a la familia 15A, con 5 electrones de valencia. La familia de oxígeno o calcógenos pertenece a la familia 16 con 6 electrones de valencia. Los halógenos pertenecen a la familia 17A con 7 electrones de valencia. Los gases nobles a la familia 18A con 8 electrones de valencia. Y así sucesivamente, dado que las propiedades químicas dependen profundamente de las interacciones de los electrones que están ubicados en los niveles más externos. Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares y muestran una tendencia clara en sus propiedades al aumentar el número atómico. Periodos. Los periodos son las 7 filas horizontales que tiene la tabla periódica. En estas filas se agrupan los elementos que tienen el número de capas de electrones que coincide con el número del periodo. Por ejemplo, en la primera fila del hidrógeno y el helio tiene una capa de electrones. El periodo 2 hay 8 elementos que tienen 2 capas de electrones. En la tercera fila, los elementos tienen 3 capas de electrones y así sucesivamente. En el periodo 6 se encuentran los elementos que tienen 6 capas de electrones, al igual que la fila inferior de los lantánidos. En el periodo 7 se encuentran los elementos que tienen 7 capas de electrones, al igual que la última fila de los actínidos. Metales, metaloides o no metales. Se pueden diferenciar tres categorías de los elementos que componen la tabla periódica, a partir de sus propiedades químicas y físicas, que son metales, metaloides y no metales. Los metales
son los elementos sólidos a temperatura ambiente, menos el mercurio que se encuentra en estado líquido. Son maleables y ductibles y son buenos conductores de calor y de electricidad. Se encuentran del lado izquierdo de la tabla. Los no metales en su mayoría se trata de gases, aunque también hay líquidos. Estos elementos no son buenos conductores de electricidad. Se encuentran del lado derecho de la tabla. Metaloides o semimetales. Tienen propiedades tanto de los metales como de los no metales. Pueden ser brillantes, opacos o poco dúctiles. Su conductividad eléctrica es menor a los metales, pero mayor a los no metales. Se encuentra del lado derecho de la tabla entre los metales y no metales. Continuamos. ¿Qué es el número atómico? Tanto en física como en química, el número atómico es el número total de protones que componen el núcleo atómico de un elemento químico determinado. Suele dotarse con la letra Z, proveniente de la palabra alemana Zahl, número, y colocarse como subíndice a la izquierda del símbolo químico del elemento en cuestión, justo debajo del número másico. A. Cantidad de núcleos en el nucleones en el núcleo, es decir, suma del número de protones y el número de neutrones. Por ejemplo, tenemos 23 11Na, elemento sodio, número atómico 11 y número másico 23. Todos los átomos están compuestos de partículas subatómicas. Algunas forman parte de su núcleo, protones y neutrones, y otras giran alrededor, electrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen carga neutra y los electrones tienen carga negativa. Continuamos. Símbolo atómico. Un símbolo químico es un signo abreviado que permite reconocer un compuesto o un elemento químico, sin la necesidad de utilizar su denominación completa. Por ejemplo, el símbolo químico de oxígeno es O, el símbolo químico del hidrógeno es H y el símbolo químico del carbono S. Disculpe. Masa atómica. La suma de los neutrones y los protones se encuentran dentro del núcleo. Se conoce como número de masa, que no es lo mismo que la masa atómica. Como se puede observar, la masa atómica casi nunca es un número entero. Lo que sucede es que existen átomos de un mismo elemento, conocidos como isótopos, con diferentes números de neutrones. Por lo tanto, tienen un número de masa distinto. El valor que se reporta en la tabla periódica es el número de masa promedio de los isótopos de cada elemento, que se conoce como masa atómica. Otro aspecto importante de notar es que los electrones no influyen en la masa atómica. Recuerda que la masa de un electrón es casi 1850 veces más pequeña que la de un protón, por lo que el núcleo concentra el 99.9% de la masa del átomo. Moléculas inorgánicas y orgánicas. ¿Qué importancia tienen? Los seres vivientes contienen más de un 99% de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos elementos en varias combinaciones y arreglos forman los 4 principales tipos de compuestos orgánicos, de los que estamos hechos los seres vivos: carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, por lo que la presencia de compuestos orgánicos es sinónimo de vida. Compuestos inorgánicos. Entre los compuestos inorgánicos más importantes de los seres vivos tenemos el agua y las sales minerales,
que abundan en el suelo y el dióxido de carbono, el cual exhalamos nosotros cuando respiramos y es utilizado por las plantas para la fotosíntesis. Su deficiencia produce raquitismo y detención del crecimiento en niños y huesos frágiles en adultos, osteoporosis. Las principales fuentes de estos elementos son la leche y sus derivados, el pescado, la carne, las leguminosas, las nueces, las hojas verdes, las otras, los camarones y las almejas. El calcio y el fósforo son los principales componentes de huesos y dientes, además de que el fósforo forma parte de los nucleótidos. El yodo es un componente de la hormona tiroidea y su ausencia provoca la enfermedad popularmente llamada bocio, compuestos orgánicos. Los seres vivos están hechos a base de carbono, pues las principales moléculas de que están formados son las moléculas orgánicas. A diferencia de otros tipos de moléculas, las orgánicas son exclusivas de las formas vivientes y se caracterizan por su esqueleto o columna vertebral. Es de carbono, aunque cada ser vivo está formado de miles de tipos de moléculas orgánicas, todas ellas pertenecen a una de las siguientes categorías: carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y ácidos nucleicos. Continuamos. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Pues bien, si es bien dicho, la tabla periódica de los elementos muestra los elementos de la naturaleza, según su número atómico y sus propiedades químicas. Es enormemente útil para ver las relaciones entre las propiedades de los elementos o predecir propiedades de los elementos todavía no sintetizados o descubiertos. A lo largo del tiempo se ha ido descubriendo diversos elementos químicos, así como características de estos. Conforme pasa el tiempo, el hombre se vio en la necesidad de ordenar esta información, creando así la tabla periódica de los elementos. Es una herramienta que mediante un esquema clasifica, organiza y distribuye los elementos químicos existentes. Muestra la estructura y disposición de los elementos químicos de acuerdo a la ley de la periodicidad. La tabla periódica tiene distintos usos. Entre los más destacados se encuentran: conocer el símbolo del elemento químico, conocer el nombre del elemento, saber el número atómico del elemento, familiarizarse con la masa atómica del elemento, identificar qué significan los periodos y los grupos de la tabla periódica, identificar los tipos de elementos, mostrar las distintas tendencias periodicidad, entre ellas el radioatómico, la energía de ionización o electronegatividad y la afinidad de electrones. Para poder usar la tabla periódica correctamente, se necesita comprender su estructura, saber leer los distintos datos como número de masa, número atómico, etc. Para ello, a continuación mostraremos una pequeña guía de cómo hacerlo. Pues bien, por mi parte eso sería todo y les agradezco mucho su atención. Buenas tardes, mi nombre es